estar en la casa del Señor, porque los redimidos es donde encontramos alegría, en la comunión de los santos. Qué enorme bendición nos ha dado Dios esta mañana de poder estar reunidos como iglesia. Me es un grande privilegio ser parte de este culto. Agradezco al Señor, también al liderazgo de esta hermosa congregación, por tener esa fina acción de invitarme para este día ser parte de este culto como expositor de la palabra del Señor. Felicito a la congregación por este acto de aprecio al pastor, a la familia pastoral. Hermanos, es una bendición, y antes de entrar en el sermón quisiera pues decirle al pastor Rigo, a su apreciada familia, que siempre están en nuestras oraciones, en mis oraciones en lo personal. Es una iglesia que amo con todo mi corazón. Les he visto crecer, he visto todas las maravillas que Dios ha hecho con ustedes. Soy un buen amigo, somos buenos amigos con el pastor Rigo Díaz, y siempre que tengo este honor de estar con ustedes, para mí es un gozo, un privilegio, porque me siento en familia. Y ahora me uno a la alegría de toda la congregación, de todo el liderazgo, por haber escogido un día para celebrar culto a Dios y a la misma vez felicitar a su pastor. Es una tremenda bendición, hermanos, saber que contamos con la congregación, que nos muestran ese aprecio. A manera de introducción, antes de entrar en el sermón, quiero decirles que con el pastor Rigo creo que compartimos la gran mayoría del método de trabajo dentro de la iglesia. Y ya pues la doctrina, que esta es por regla general, que todos tenemos que estar de acuerdo en ella. Pero aparte de eso, ¿verdad? Hay métodos que se tienen que trabajar, y compartimos esas maneras de trabajar y de servirle al Señor. Y solamente con un saludo se entiende lo que el pastor hay en su corazón. Tienen un pastor, hermanos, puesto por Dios, y eso es una gran bendición. Porque cuando el pastor es puesto por Dios, no quiero entrar en ello, ¿verdad? Pero hay diversas calificaciones, vamos a decir, calificaciones de diferentes pastores. Así rápidamente, hay pastores puestos por los hombres, hay pastores puestos por sí mismos, hay pastores académicos que estudiaron una carrera y por eso son pastores, y cada uno hace su función. Pero el que es efectivo es aquel que es puesto por Dios, porque en todo momento va a tener el respaldo de Dios. Y esa es una bendición. ¿Por qué? Porque tiene corazón pastoral. Amén. Esta es una ventaja, tener en una congregación un hombre que tiene corazón pastoral. Y ustedes tienen un pastor con corazón de siervo de Dios. Les invito a que lo aprecien siempre, a que oren por él, a que hagan todo lo posible por darles su mano amiga y de compañerismo en el ministerio. Rápidamente quiero decirles que comparto con él algunas maneras de ver, y a nosotros los pastores a veces hay cosas que el liderazgo hace porque está en la Biblia, pero uno quisiera que no lo hagan. Por lo menos personalmente, cuando se me comenzó a celebrar el día del pastor, yo no me sentía cómodo. No me sentía, yo prefiero ir a dar una conferencia larga el domingo a que me celebren el día del pastor, aunque lo aprecio por otro lado, pero uno tiene que aprender. ¿Por qué? Porque un ministro con vasta experiencia me dijo:
por algunos que quizás no interpretan de manera bíblica lo que es el día de una acción de aprecio al pastor, no quizás que estén en contra, sino que no lo han comprendido. No se puede limitar a aquellos que están con un corazón agradecido y quieren mostrar en un acto, vamos a llamarle quizás muy leve, pero le dicen: pastor, aquí estoy con usted, como lo han hecho ustedes. No se les puede privar de esa bendición. Así es que están en lo correcto, están en lo bíblico. Aquí mencionó nuestro hermano que estaba dirigiendo este servicio y decía que la palabra del Señor dice que debemos de tener en alto honor y en doble estima aquellos que nos presiden en el Señor, y mayormente los que enseñan la palabra de Dios. Así es que les felicito congregación, porque están en lo bíblico, porque están en lo establecido por Dios, y al pastor también por ser flexible a esta celebración, porque con ello abre para que ustedes sean bendecidos. Cuando uno hace una acción en favor de un ministro de Dios, es a Dios que lo está haciendo, es diciéndole a Dios: amo tu obra, amo el ministro que has puesto en este lugar. Y cuando tenemos esa armonía, no pasa otra cosa que el poder de Dios es derramado. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y les voy a invitar que abramos la Biblia en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, su verso 1. Voy a estar leyendo de la versión Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios con toda reverencia a su bendito nombre. Algún tiempo después, los moabitas y los amonitas, aliados con los meunitas, atacaron a Josafat. Entonces fueron algunos a decirle: de Edom, del otro lado del mar Muerto, viene un gran ejército contra ti, y ya están en Hasezón Tamar. Hasezón Tamar es lo mismo que En Gadi. Josafat sintió miedo y decidió acudir al Señor. Así que anunció un ayuno en todo Judá. Y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Josafat se puso en pie en medio del pueblo de Judá que se había reunido en Jerusalén frente al atrio nuevo del templo del Señor, y exclamó: Señor Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo, tú gobiernas a todas las naciones. En tus manos están la fuerza, el poder. Nadie puede oponerte resistencia. Dios nuestro, tú arrojaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de este territorio, y se lo diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Y dice el verso 27 del mismo capítulo: después todos los hombres de Judá y Jerusalén, con Josafat al frente, regresaron a Jerusalén muy contentos, porque el Señor les había dado gozo, motivo de alegría a costa de sus enemigos. Porque Dios, hermanos, es un artista en ello, en hacer de la situación difícil
hacer algo poderoso. Él está aquí, su bendición está con nosotros. El Dios a quien servimos, hermanos, no hay problema que no pueda resolver cuando hay un ministro, cuando hay un hombre de Dios que se para en la brecha y dice: yo te voy a servir de corazón. Y una congregación como ustedes que alegremente le servimos al Señor. Gloria sea su nombre. Padre, Dios todopoderoso, bendito por siempre eres, Señor. No hay nadie como tú, Señor, en ningún lugar. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la majestad, tuya la sabiduría. En ti estamos seguros. Y como decía el canto, Padre, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques, porque solamente en tu presencia tenemos garantía de vida, tenemos garantía de victoria, tenemos garantía, Señor, que tú vas a cuidar nuestras vidas y tu presencia va con nosotros. Gracias, Señor, porque tu presencia siempre ha dirigido la iglesia Torre Fuerte. Gracias, Señor, porque tu presencia siempre ha dirigido al pastor que aquí has puesto, porque tu presencia ha dirigido el liderazgo, porque tu presencia ha dirigido todos los departamentos de esta congregación. Padre bendito, te pedimos que esta reflexión de tu palabra llegue a los corazones y seas tú alimentándonos, Dios, para seguirte dando la gloria, para seguir predicando a tu evangelio bendito a aquellos que tú nos envíes. Padre, mira a mi hermano Pastor Rigoberto, Dios, a su familia, a todos, Padre, los que le rodean. Yo te pido, Señor, que siempre tu gracia esté con él como hasta el día de hoy. Gracias por la victoria que has dado a tus siervos cada día, y que en medio, Señor, de esas dificultades hayas estado para bendecirle, para consolarle, para darle, Señor, seguridad que tú no lo has dejado. Quizás en momentos difíciles, cuando ha recibido críticas, cuando sus proyectos no han ido como él pensaba. Él pensó, Señor, en algún momento que era muy difícil la situación, pero allí llegaste tú para consolarle. Quizás cuando entró por la puerta, Señor, del templo, quizás afligido porque estaba agobiado por alguna situación adversa, pero tú le diste, Padre, en el altar respuesta. Tú le has dado en el altar, Señor, en la alabanza, en el compañerismo de los hermanos, has confortado su corazón, y por eso hay un pueblo celebrando victoria. Y ahora, en honor a tu nombre, también la congregación se une para decirle a tus siervos, Padre, que están con él, Señor. Yo te ruego que tu palabra sea predicada de manera, Dios, que tú bendigas a cada uno. Quita todo pensamiento y todo lo que quiere estorbar, y, Señor, que mis labios estén prestos solamente a hablar tu verdad y lo que va a edificar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Y en esta oportunidad quiero hablarles bajo el pensamiento, bajo el tema proceso de una gran victoria. Ese es el tema, proceso de una gran victoria. Y como título de este sermón le he puesto: una gran bendición para su pueblo. Una gran bendición para su pueblo. Pero antes que llegue la bendición, a veces hay procesos que hay que pasar. Y en general aquí todos, de una o de otra manera, hemos entendido que hay que pasar el proceso. El pastor Rigo, no tengo dudas que en algún momento, y no porque en lo absoluto me haya contado nada, jamás. Tienen un pastor tan reservado en las cosas, un hombre tan ético, que hemos hablado muchas veces, y siempre hemos hablado de temas teológicos, de temas de enseñanza, porque hay tanto de qué hablar. Y esto es una bendición, tener un hombre de Dios que siempre está dispuesto a hablar lo que es de edificación. Pero por regla general entiendo que nosotros pasamos por momentos en los cuales las cosas no marchan como habíamos planeado. Y no faltan aquellos que dicen: yo eso es lo que pensaba.
Eso es lo que yo te había dicho. Eso es lo que yo te estaba queriendo advertir. Porque siempre, hermano, habrá un porcentaje de gente que cree en los proyectos, que cree en que la obra de Dios va a seguir fuerte. Pero siempre hay algunos por ahí que están también, hermano, que son negativos. Y esos son los que nos hacen pasar un proceso difícil. Pero no se preocupe si aquí hay algunos de ellos, se necesitan también en la iglesia. Se necesitan. Porque, hermanos, son el termómetro para que nosotros podamos medirnos, para que nosotros podamos crecer. Porque ¿qué pasa si todo lo que hacemos, la gente dice todo está 100% bien? Nos convertimos en un problema también, porque nosotros los seres humanos no podemos estar el 100%. El único 100% perfecto se llama Cristo. Entonces el proceso, aun cuando alguien no cree en lo que estamos haciendo, aunque lo duele muchas veces la crítica, nos duele que la gente sea negativa, pero es parte del proceso, porque el proceso nos hace ser más maduros, mejores líderes, mejores ministros, mejores pastores. Y cuando usted le ha querido hacer la vida imposible a un líder, usted lo que le ha dado es una escuela para que sea mejor ministro. Así es que por eso, hermano, el proceso de una gran victoria. Yo sé que ustedes están en victoria. Yo sé que ustedes están bendecidos. Yo sé que en esta congregación se mueve el poder de Dios. Yo entiendo, hermanos, que aquí hay libertad para el Espíritu Santo. Que son una iglesia, hermanos, llena de ese fuego del Espíritu. Que son una iglesia formada en la palabra de Dios. Y que hoy están disfrutando las mieles de grandes victorias. Pero estas victorias no sucedieron de la noche a la mañana. Hubieron hombres que tuvieron que doblar su rodilla. Hubo un hombre que tuvo que soportar crítica. Pero todo eso ha valido la pena. Porque hay un proceso que nos lleva a la victoria. Iglesia Torre Fuerte ahora están en victoria porque se han determinado a servirle a Dios, a ser buenos colaboradores y a decirle al pastor: aquí está mi brazo para trabajar con ustedes. Siempre hubo la necesidad de hombres que estuvieran al frente para liderar. En toda la historia humana, siempre hubo la necesidad de un hombre que estuviera al frente. Y los pastores, hermanos, no es que somos personas superdotadas, que somos genios. No es que somos, hermanos, diferentes en nuestra estructura física. No. Por nuestras venas corre la misma sangre que corre por ustedes. Tenemos las mismas células. Tenemos, hermanos, la misma estructura corporal. Tenemos sentimientos y también sentimos cuando nos hieren. También sentimos cuando nos maltratan. Pero hay una cosa que el hombre de Dios lo ha acorazado. Dios lo ha equipado para poder decir cuando hay algo negativo: este solo es un proceso y de él voy a salir mejor cada día. Eso hace un hombre de Dios. Porque los procesos mejoran nuestra vida. Si usted quiere ser un buen creyente, tiene que someterse al proceso. Ese es el problema de muchos, que no les gusta pasar el proceso. Les gusta solamente la alegría. Y eso es verdad, hermanos. Puede haber una noche de tristeza, pero vendrá el día de alegría, como dice un canto. Pero hay que pasar el proceso de la noche. Yo no sé qué proceso estás pasando, pero una cosa te puedo decir: si tú confías en Cristo Jesús, de ese proceso vas a salir mejor creyente, mejor esposo, mejor hermano, mejor amigo, mejor líder, mejor pastor, porque Dios te está haciendo pasar un proceso, pero Él no te deja. Él ha dicho que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es palabra de Cristo. Gloria a su nombre.
Hablando de procesos, hermanos, ¿sabe cuál es el problema de nosotros, de toda la humanidad? Que ante la oportunidad desistimos. Ante la oportunidad de crecer, nosotros no queremos hacer nuestra parte. Y eso pasa con la juventud, con el que va a la universidad, con el que va a poner un negocio, con el que va a emprender un ministerio, porque nos gusta mucho la victoria. Nos gusta mucho, podemos decir en otras palabras, el domingo de resurrección. Nos gusta mucho el domingo de victoria, de que la tumba quedó vacía. Pero para que llegue el domingo de resurrección, hay que pasar el viernes de pasión. Hay que pasar por el viernes de proceso. Jesús tuvo que pasar el viernes de ese proceso doloroso para que el domingo se levantara de entre los muertos y se constituyera en el Señor de todas las cosas. El que tiene poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Gloria sea a su nombre. Así es que, hermanos, cuando hay esa euforia de victoria, únase a esa victoria. Gócese en el Señor. Pero también cuando está ese martes de clamor, porque hay un dolor, porque hay una dificultad, también únase. No sé cuál sea la manera de congregarse aquí cuando hay un llamado a consagrarse, pero por lo general en las iglesias, hermanos, si hay un momento de gozo, de alegría, todos estamos ahí. Pero cuando hay oración, no. Cuando hay oración es contado el grupo de hermanos. Cuando hay un estudio profundo de la palabra de Dios, entonces no nos gusta enfrentar el proceso. Pero queremos, hermanos, que aquí cuando estamos al frente, Dios nos use y seamos los mejores exponentes. Pues le tengo una noticia: para ser un buen exponente, en primer lugar, hay que estar conectado con Dios, es lo primero. Pero en segundo lugar, le debe de gustar a uno lo sagrado, estudiar la palabra de Dios. Esos son procesos que hay que vivir para que Dios los respalde. Yo no he visto mejor escuela que la del proceso. Puede ser una enfermedad. Puede ser, hermanos, un periodo en el cual nos dejan solos. Pero hay uno que no nos deja solos. Jesús siempre está allí. Jesús siempre está para respaldar a sus siervos. Gloria sea a Cristo, porque Él no nos deja. Porque en el momento de profunda soledad, Él dice: yo estoy contigo, yo no te dejo, yo no te desamparo, yo estoy para bendecirte. Gloria a ese Cristo, gloria a ese capitán, ese general que no pierde batalla, y con Él estamos los ganadores. Hermanos, necesitamos reconocer esto, que los procesos nos ayudan. Es más, el apóstol Pedro dice que nuestra fe debe de ser probada de tal manera, y que en ese proceso de ser probada tengamos que padecer, dice el apóstol. Pero que después que la fe es metida en el fuego, es metida como, hermanos, en ese proceso, dice que si pasamos la adversidad, después la fe se hace gloriosa, que no es comparable ni con el oro, porque es perecedero. Pero hay que pagar el precio de ese proceso para que Dios obre en nuestras vidas y nuestra fe sea más fuerte que cualquier metal de esta tierra, porque no la deshace nada, porque la fe verdadera está en los hijos de Dios. Gloria a su nombre. Él está con nosotros y Él nos dice: yo no te he dejado, en el proceso ahí he estado. Gloria a Dios. Hermanos, el proceso es difícil, pero es la mejor forma de crecer.
Es la mejor forma de crecer. ¿Sabe cuándo el ser humano está en peligro y sea líder, pastor, quien sea? Es cuando todo está bien. Hay un peligro allí. Cuando está la victoria. Ahí es donde se prueban los verdaderos ministros. ¿Sabe por qué? Dice un gran enseñador, un teólogo, estudiando lo que es el liderazgo. Y vea que esta frase que le voy a decir es muy poderosa. Dice que está comprobado después de un estudio que él ha hecho, un teólogo muy famoso, y ha analizado todo lo que es los procesos de los ministros o de los líderes en general. Y dice él que ante la adversidad hay un porcentaje que 100 personas a ese proceso de adversidad le pueden hacer frente. O sea, vamos a decir que 100 creyentes, 100 líderes se meten en un proceso de dificultad, lo pasan. La mayoría lo pasa. Pero dice que una noticia muy tremenda, muy de 100 personas que llegan a lograr el éxito o la victoria, solo uno se mantiene humilde. O sea que el ser humano, en las escalas de liderazgo, de poder, de influencia, es más fácil soportar la adversidad, está mostrado históricamente, que el éxito. Por eso yo admiro al pastor Rigo, porque con todo el éxito que Dios le da pastoral, es un hombre humilde. Un hombre, hermanos, con un corazón sencillo. Porque ¿quién ha puesto esa característica? Dios. Por eso yo les animo, congregación, a que oren por él, a que lo tengan siempre en lo más profundo de su corazón, porque Dios les ha hecho un regalo glorioso. La iglesia debe de estar contenta por el regalo que Dios le da de tener un buen pastor. Los pastores son regalos para la iglesia, y la iglesia es regalo para el pastor. Y unidos, hermanos, ¿quién nos va a poder hacer frente? La iglesia con el pastor con la iglesia, pasando procesos. Y cada proceso que pasamos, avanzamos más a mejores niveles de gloria, para bendición de la iglesia y para que el poder del evangelio sea, hermanos, manifiesto a todos. Entender todo esto es muy importante. Hoy que vivimos tiempos, como les decía a los jóvenes en una oportunidad, de que no quiere compromiso la sociedad. Mucho más los jóvenes, pero en general todos ahora hay un pánico al compromiso, un pánico al liderazgo, un pánico al trabajo duro, un pánico a la verdadera dedicación, un pánico a ser consistentes en lo que lleva a una verdadera meta. La gente se quiebra fácil ahora. Cuentan una anécdota que en una ocasión un padre de familia tenía a su hija en la universidad estudiando, y esta un día se sintió afligida porque el proceso que estaba pasando era muy difícil. Muy difícil llevar los estudios, llevar quizás ciertas responsabilidades. Aparte de eso, tenía la presión de sus compañeros que la presionaban tanto. Y ella llegó un día a casa y le dijo: papá, quiero decirte que ya no aguanto vivir en esta sociedad. Todo para mí es difícil mi entorno, es muy difícil las materias, son muy difíciles los profesores, es muy difícil el rector de la universidad, es muy difícil el entorno con quienes vivo, es muy difícil comprender a la familia. Todo se ha vuelto muy difícil, y yo quiero decirte, padre, que yo ya no soporto y ya no quiero ni vivir. Ya no quiero ni vivir, menos seguir luchando con todo esto. Dice que el padre era un cocinero muy prominente,
Y entonces él le dijo: hija, no quiero decirte nada ahora. Acompáñame mañana al trabajo y allá te voy a dar un consejo. Ella fue allá con él donde él trabajaba y le dijo: mira, hija, aquí es donde yo trabajo. Y tenía dos recipientes, vamos a llamarle, con agua hirviendo, una temperatura muy alta. Y le dijo: hija, yo quiero darte un consejo ahora, presta atención a todo lo que voy a hacer. Y dice que vino, él agarró 3 cosas y en cada uno de aquellos recipientes de agua hirviendo, en uno echó una zanahoria, en el otro echó un huevo y en el otro echó café. Y lo dejó hervir por aproximadamente 30 minutos. Al pasar los 30 minutos le dijo: mira lo que voy a hacer, voy a sacar lo que he puesto aquí en el agua caliente. Y sacó la zanahoria, que tenía una estructura muy sólida al principio cuando estaba sin cocer, y ahora la sacó muy flexible, muy aguada, ya no tenía esa solidez de antes. Y le dijo: ¿ves la zanahoria lo que le pasó en el fuego? Le dijo la muchacha: sí. Luego sacó el huevo ya había quedado duro, la contextura de él quedó ahora, que antes era flexible, ahora era dura. Y le dijo: ¿ves al huevo qué le pasó? Cambió, ya no es aquel líquido flexible que tenía. Ahora vamos solamente a qué pasó con el café. Y le dijo: puedes observar aquí qué ha pasado. La zanahoria se hizo blandita, el huevo se hizo duro, perdió su contextura flexible. Pero hay una enseñanza aquí: el café no se dio por vencido. El café, le dijo, transformó el agua. ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres ser zanahoria? ¿Quieres ser huevo o quieres ser café? ¿Qué quiere ser? Que el proceso a ti te haga blandito, tu carácter débil, te haga una persona que nadie cree en ti, o quieres ser el café que transforme el agua. ¿Qué quieres ser tú? Ahora la palabra de Dios te dice que como hijos de Dios en esta tierra vamos a tener procesos difíciles, circunstancias adversas, pero en ella es la escuela que mejoramos para ser esas personas que glorificamos el nombre de Dios y seguimos diciendo que Dios es real en medio de las circunstancias. Gloria a Dios. Josafat se encontró, hermanos, en un proceso. Y eso es lo que nos toca a nosotros enfrentar, los hombres de Dios. Porque cuando llegan esos procesos difíciles, ¿qué decisión vamos a tomar? Mire, a Josafat le dijeron: se han unido los moabitas y son 3 reyes que vienen y ya están en Engadi, o sea, ya están cerca. Ya vienen y vienen bien preparados y vienen bien armados y vienen contra ti. Y dice la Biblia que a Josafat le dio ¿qué? Miedo. Porque es natural que a los hombres nos dé miedo. Es natural que los hombres nos sintamos preocupados. Dice que un ejército de 3 reyes venía contra ellos. O sea, había un gran problema. Había una gran dificultad. 3 reyes se habían levantado, porque no es fácil, hermano, tener una responsabilidad de tomar decisiones. No es fácil. Por eso es que necesitamos sabiduría, por eso es que necesitamos estar sometidos a Dios, porque cuando el pastor está sometido a Dios, cuando el ministro está sometido a la palabra de Dios, hay un indicador que le dice qué hacer en ese momento. Y Josafat sintió terror, sintió miedo, sintió preocupación, dijo: ¿qué irá a pasar? Nosotros quizás no estamos preparados, y quizás contó el ejército y se dio cuenta de su armamento que tenía, pero inmediatamente dijo: no podemos hacer frente. Pero entonces vino la palabra de Dios, el Espíritu Santo, como somos iluminados muchas veces los ministros, y entonces dijo: aquí no queda otra alternativa en este proceso que acudir al Señor. Vamos a ir al Señor, yo voy a clamar a Dios. Y dice que Josafat fue a la presencia de Dios y convocó ayuno. Cuando hay un problema difícil hay que doblar rodillas, hay que convocar ayuno, porque eso jamás falla. Ha sido, hermanos, la victoria de la iglesia en todo el tiempo y ahora seguirá siendo. Las grandes batallas de la historia se han ganado de rodillas.
Por eso, hermanos, de rodillas se conquistan grandes victorias. De rodillas se derrotan las enfermedades. De rodillas se derrota hermanos, la situación de que la familia no se comprende. De rodillas todo tiene solución. De rodillas ante Dios todo tendrá solución. Y Josafat entendió este principio. Por eso, como ministros, eso es lo que nos llena de seguridad, que tenemos a Dios de nuestro lado y somos victoriosos en Él. Pero hay que pagar el precio del momento de proceso. Porque los hombres de Dios estamos puestos para darle bendición al pueblo. Para eso estamos. Por eso el pastor, hermano, cada uno, yo le hablo porque también estoy en este oficio sagrado. Y uno, cuando ve una familia que tiene problemas, uno se duele también. Cuando ve jóvenes que no quieren consagrarse a Dios, uno se duele su corazón. Porque el líder de la iglesia está puesto para ser el vocero de Dios aquí. Por eso, joven, cuando te amonesta el pastor, líder, cuando te llama la atención el pastor, no es él que lo quiere hacer. Si nosotros no quisiéramos meterlos con nadie. Nosotros, ¿usted cree que queremos estar en un problema de amonestar a alguien y que no sabemos qué reacción va a tomar? Esa es una decisión que Dios pone en nuestro corazón porque Él nos ha dado una responsabilidad. Somos voceros de Él en este lugar, donde quiera que estemos en esta tierra. Y por eso, pero tenemos también una gran responsabilidad. Había un gran problema. Había un ataque, había unas naciones que se habían unido para venir contra Judá. Pero dijo Josafat, nosotros tenemos, ellos pueden tener buenas armaduras, pero ellos pueden venir a nosotros con las mejores armas, pero nosotros nos vamos a levantar como David en el nombre del Señor. Y Él va a entregar en nuestras manos a este ejército, porque ellos confían en caballos, confían en sus armaduras, pero nosotros confiamos en el Dios del cielo. Y ese es el Dios mismo que confía la iglesia Torre Fuerte, y por eso en Él nosotros somos más que victoriosos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Habrán situaciones difíciles, ustedes ya las han pasado, el pastor ya las ha vivido. Yo puedo testificar aquí, hermano, no sé si ya lo he hecho antes, pero yo como pastor he pasado mis situaciones, pero Dios es tan hermoso que a veces he estado el sábado meditando en el sermón, meditando en las situaciones que están pasando y no siento fuerza, les soy sincero. Siento que las dificultades son muy fuertes. Pero el domingo me levanto como automático, ¿verdad? Alistarme normal, como siempre, como que todo está bien. Y me voy para la iglesia. Pero allá me sorprende el Señor que ese día que yo iba quizás un poco estresado, un poco con mi pensamiento un poco complicado, ese día llego y predico. Y 5 almas se convierten al Señor. Y entonces Dios viene y eso es como un bálsamo a mi alma. Porque Él me dice, la obra no es tuya, la obra es mía. Y tú solamente estás sirviendo. Entonces los pastores tenemos esta seguridad de que Dios está con nosotros. En medio de las dificultades Él se glorifica. Gloria a Dios. Así que cuando estemos pasando un proceso, démosle gracias a Dios y digámosle, es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de ser mejor, una preocupación pastoral. El pastor, como ya les he dicho, nos preocupamos por los jóvenes, por los niños, por los líderes, por los matrimonios. ¿Qué cosa no hay que no nos preocupe, hermano? Tenemos preocupación porque los matrimonios se mantengan firmes. Tenemos preocupación porque los jóvenes tengan metas sólidas, principalmente que le sirvan al Señor. Hoy en una sociedad de la juventud donde no quiere nada con el Señor, nosotros los pastores estamos orando por la juventud, estamos orando por los niños, para que todo ese ataque del enemigo, de las redes sociales y de todo lo que hay a nuestro
nuestros niños nosotros podamos tener sabiduría y podamos crecer jóvenes, adolescentes, niños bajo los principios de Dios, que no manda el mundo, no manda la sociedad, sino en la iglesia el que manda, el Señor, es Cristo Jesús, y a Él sea gloria, a Él sea toda alabanza, bendito sea su nombre. Hubo una gran reacción de Josafat. Dijo, busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Busquemos, y oró al Señor y dijo, aquí en Judá va a haber ayuno. Por eso, ¿cuántos hermanos se anotan cuando hay ayuno en la iglesia? Así, hermanos, yo le digo, como nos unimos en la alegría, unámonos también en esos momentos de clamor. Comprenda el liderazgo. Comprenda a sus líderes que el pastor ha puesto aquí para que dirijan los departamentos. Hermanos, no están aquí porque los líderes no están aquí solamente porque se les ocurrió. Hay un sistema de gobierno, hay un sistema pastoral, y eso lo aprueba Dios. No empieza a decir, hoy es culto de jóvenes, ¿para qué voy a ir? Hoy es culto de damas, ¿para qué me voy a presentar? Hoy es oración, unos poquitos llegan, pues venga usted, porque viniendo usted van a haber más, y entre más fuerza hay, más mejor pasamos el proceso. Gloria a Dios. Hermanos, la victoria está en gente determinada, en gente que le cree a Dios. Yo sé que en las congregaciones, ojalá que no haya, pero bueno, en todas las congregaciones hay varios agregados que solo observan, que solo están de observadores, que solo llegan a ser simpatizantes, hermanos, y eso siempre los vamos a tener, pero que no sean la influencia de la iglesia, que no sean los que dirijan la iglesia, sean aquellos que son positivos y digan, estamos pasando un proceso, pero Dios está con nosotros. Ahora hay culto de alabanza a Dios, me uno con ellos. Ahora hay un programa para bendecir la iglesia a través de la finanza, me uno con ellos. Y eso, hermanos, es lo mejor que puede escuchar un pastor. Sabe, hermanos, que ese gesto, como ahora hacer un gesto de aprecio al pastor, es muy glorioso, es muy bueno, y qué bueno, usted va a ser bendecido por eso. Pero los pastores, ¿sabe con qué nos honran más? Con que al menos se congreguen. Yo así le digo a la gente, a algunos hermanos, miren, hermanos, si tantas cosas que nos pueden apoyar, pero una de las cosas que nosotros nos sentimos bien es que al menos el domingo no sea negociable. Porque uno el domingo ya sabe, uno como pastor ya sabe dónde se sienta cada familia, y cuando uno no ve la familia ya dice, bueno, ¿y estos se fueron para dónde ahora? Andan en el parque, y está bien, nosotros los pastores somos comprensibles y sabemos, por lo menos en mi manera de ver, hermanos, las familias tienen derecho a sus vacaciones, a visitar a su familia de vez en cuando, pero que no se torne eso un vicio. Que ya el domingo es como cualquier otro día, y hermanos, porque en la semana pues se pasa, la excusa, ¿verdad? Siempre es que mis niños van a la escuela, dice, y tenemos que acostar, y les llama usted a las 11 de la noche y todavía están ahí los niños hablando. No, es que trabajamos fuerte. Bueno, también es comprensible eso, pero hermanos, que el domingo debe de ser la iglesia que esté en victoria y que muestre esa victoria. Todos los hermanos, siempre habrá un remanente. El pastor nunca va a estar solo, en primer lugar, porque tiene el respaldo de Dios, y siempre va a haber un remanente que son los primeros que llegan. Es más, nosotros cada quien ministra de manera diferente, pero por lo menos yo nunca abro la iglesia, nunca la cierro, porque hay un grupo de hermanos que siempre me ganan, siempre están primero. Entonces yo de mi liderazgo tengo un concepto de que ellos son los que hacen crecer la iglesia. Yo pongo mi parte, pero ellos son un liderazgo, hermanos, de Dios. Entonces yo creo que aquí el pastor tiene también un liderazgo de Dios, porque se siente esta atmósfera del Espíritu Santo. Y donde está una iglesia victoriosa, ahí está el Espíritu Santo. Ese es, hermanos, el que da testimonio que aquí está Cristo, que aquí está el poder de Él manifestado. Pero en la iglesia le decimos, le aconsejamos como pastor que se congreguen.
Eso es bonito, el pastor venir y ver que todas las familias están, que llegaron. Hermanos, y eso nos hace a nosotros sentirnos fuertes en el ministerio. Que vale la pena orar en la noche, que vale la pena estudiar. Mire, los pastores sentimos tantas cargas, hermanos, y a veces el problema de que este tiene depresión, que este otro tiene ansiedad, que este otro le está alcanzando síntomas de esto, y uno viene y comienza a buscar libros y comienza a ver, hermanos, estadísticas psiquiatras, y comienza a aprender de psicología, y que el otro tiene problemas con la ley, uno comienza a buscar información acerca de las leyes, que este otro tiene problemas matrimoniales, entonces uno va a la Biblia, y que este otro tiene este otro problema, y este otro problema, y este joven, y el pastor buscando todos los días, hermanos, y luego venimos acá, y por quién preparamos aquello, no llega. Y tanto que hice en la semana, y tanto que me metí en la biblioteca, y tanto que me metí allá en toda la información, y hasta fui allá a todos los métodos que hay ahora para aprender, y diciendo, y ahora no llegaron. Entonces, por eso le digo, una de las cosas con cuales usted le da un respaldo al pastor es congregándose. El domingo no lo negocié, el domingo no es negociable, el domingo es para Dios. Esa es una reacción buena. Esa es una reacción en el proceso. Aunque quizás diga, bueno, ¿y los hermanos qué van a decir? Porque estoy pasando un proceso, porque le he fallado a Dios, porque tuve un fracaso. Entonces los hermanos me van a ver mal. ¿Qué te importa que los hermanos te vean mal? Tú ven y arrodíllate a Dios. Tú ven y ven delante del Señor. Al final, quien te da la respuesta verdadera es el Dios del cielo. Gloria a Él, gloria a su nombre. Así es que el pastor, hermanos, siente ese respaldo, aún en el proceso difícil, cuando usted llega a la iglesia. Cuando usted se congrega, cuando hay vigilia, hermanos, y ni ajusta el tiempo porque los especiales, porque este otro hermano, y hay ese gozo, y la gente dice, ¿cuándo va a haber vigilia de vuelta? Porque queremos estar vigilando, y entonces el pastor dice, qué iglesia más viva esta, el poder del Señor está aquí, hay un avivamiento bonito, y entonces uno, aunque esté cansado, dice, vamos a programar otra vigilia. Y cuando usted hace un ayuno y la gente llega, y ni el tiempo nos alcanza, porque hay gente testificando, porque una iglesia viva, hay testimonio. Eso es lo que tiene el poder de la iglesia. Testifica la grandeza de Dios. Lo que Él ha hecho no lo podemos callar. Si estamos en victoria es porque Él es glorioso. Si estamos en victoria es porque Él le ha placido bendecirnos. Gloria a su nombre. Hermanos, todo en la historia bíblica y aún en la historia secular nos muestra que en gente determinada, en gente que cree en su líder, en gente que cree, hablando de la iglesia, en su pastor, en su ministerio, y no busque perfección, porque aunque seamos nosotros, este es el problema de muchos que andan en un lugar, andan en otro, y este pastor tiene esta falla y este tiene esta otra. Si a mí se ponen a buscarme fallas, me encuentran viéndome. Pero hermanos, nosotros hay que ver las virtudes de los que están a nuestro alrededor. El problema de los seres humanos ahora lo dice la psiquiatría, lo dice la psicología, lo dice la consejería pastoral y todas las consejerías que pueda buscar. Que sabe cuál es el problema, que los seres humanos siempre andamos viendo los defectos de los demás y no nos fijamos en las virtudes. Hay que fijarnos en las virtudes de los demás, y cuando veamos las virtudes en los demás vamos a ver que tienen hasta más que nosotros, y cuando eso esté en nuestras vidas vamos a ser mejores servidores. Vamos a ser mejores líderes, vamos a ser mejores miembros, vamos a ser mejores en todo lo que nos movamos. Hay que ser determinados, hermanos. En la determinación hay victoria. En la determinación hay victoria. Ese es el proceso que nos lleva a ser determinados en los momentos difíciles. Cuenta la historia de los romanos, para ilustrar esto que les estoy hablando de tener definición. De que el gran Julio César, los que no lo conocen o los que lo conocen ya saben, los que han estudiado un poco la historia, pero Julio César es el personaje más importante de Roma.
Y él tuvo muchas dificultades para llegar a ser el líder principal del imperio cuando estaba comenzando. Pero sus logros más grandes se pueden encontrar registrados en las enciclopedias de las guerras. Una que libró y se llamó la batalla de las Galias, que era una región que así se le llamaba las Galias, donde vienen los galos, donde viene Francia ahora, no tiene sus orígenes Francia. Y entonces el Julio César, como general o aspirante, todavía no era líder máximo, comenzó a conquistar aquel terreno. Y para no hacerle larga la historia, porque no quiero extenderme, dice que la historia, que para ponérsela así fácil, era él vamos a decir que contaba con 100,000 soldados en sus filas, pero en las Galias habían un aproximado de 2 millones. Y entonces él, en la guerra de las Galias, con 100,000 soldados enfrentó a 2 millones y ganó. Y eso fue lo que lo llevó a estar ahora en los récords de las guerras. Pero a mí me llama la atención que dice que cuando estaban en lo más fuerte de la batalla, en 2 días de batalla, él perdió 50,000 soldados. Y se fue reduciendo el número porque cada día, fue la batalla de unas 2 semanas creo, pero en la primera semana perdió como más de, vamos a decir, el 60%. Pero siguió y había gente definida y él les decía: vamos a conquistar, vamos a salir victoriosos. Yo sé la estrategia que tengo y sé que estamos perdiendo, compañeros, pero esto va a valer la pena. Igual que el pastor, quizás hay situaciones difíciles, pero vale la pena servirle a Cristo. Y dice que llegó el momento de la gran definición. Y para este momento le puedo decir que, vamos a decir, había un promedio de unos 15,000 soldados ante unos 700,000 o casi 1,000,000 de galos. Y por un momento se les perdió Julio César, donde estaba la batalla. Y entonces dicen que los otros que estaban al mando reunieron al grupo que habían quedado rodeados. Estaban rodeados de todo el ejército enemigo. Y entonces, desaparecido un poquito Julio César, estaba por allá quizás haciendo estrategias, y se reunieron lo que los romanos le llamaban siempre las águilas de plata. Los que han visto películas, ¿verdad? Las águilas de plata eran como el ejército élite, como hoy en el ejército de Estados Unidos, que tienen los Navy SEALs, que le llaman, que son como 300 y luego se reduce a 6, que son los que hacen las misiones imposibles, casi de verlas así humanamente. Pero ese grupo de los SEALs, que son 6, hacen misiones humanamente casi que no se pueden explicar. Entonces eso ya viene desde tiempos antes. Y entonces los romanos tenían las águilas de plata, o sea, el ejército élite. Y entonces se reunió el que estaba al mando en el momento y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados. Se reunieron las águilas de plata y dijeron: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir luchando? ¿Los entregamos? Y les preguntó el que estaba al mando en el momento: ¿qué hacemos? ¿Nos entregamos? Porque estamos rodeados. Y dice que todos levantaron sus lanzas, levantaron sus armas y dijeron: por Julio César, no nos rendimos, vamos a seguir peleando. Y siguieron peleando y siguieron luchando y siguieron en aquella batalla tan recia, cuando de momento, cuando se iban acercando ellos a ser exterminados, y ellos pensaron que iban a morir todos, pero estaban determinados a morir antes que rendirse. Qué bueno fuera tener creyentes. Ahora sí, mejor me muero, pero no dejo a mi pastor. Si ahora con solo que no lo salude el pastor, dice: ya estoy considerando, dice, porque el pastor ya no me presta atención, dice. Y a veces andamos tantas cosas, hermanos, que no nos damos ni cuenta que nos querían saludar. Pero una cosa le voy a decir: el pastor les ama.
Pero dice que en medio de esta circunstancia adversa, en medio de esta dificultad, cuando las águilas de plata estaban rodeados, a punto de ser aniquilados, apareció por los anillos de seguridad al otro lado Julio César, montado en un caballo blanco, un caballo negro, con toda una vestimenta que era de color púrpura, cuando el color púrpura es de un líder. Y entonces detrás de él venía una reserva de 25,000 hombres que había dejado allá, y con este empuje que les dio, ganaron la guerra de la Galia y se transportó. Fue tanto, hermano, la trascendencia, que hasta el día de hoy en las universidades, en la guerra, los soldados, los mejores militares buscan esa batalla para de ella tomar ejemplos para seguir. Yo lo que quiero ilustrar es que si por un hombre, por un humano que era un hombre dotado de liderazgo, pero no pasaba de ser un hombre, un mortal, y nosotros que tenemos a Cristo, y nosotros que tenemos al Rey de los cielos, al que conquistó la muerte, al que venció la potestad, Él está con nosotros. Lo que hay que unirnos como se unió Judá a Josafat y decir: pastor, ¿qué debo de hacer? ¿En qué me ocupa? ¿Qué le ha puesto Dios en su corazón para que yo trabaje? No espere, hermanos, que le van a llegar los dones. Búsquelos. Usted tiene un puesto dentro de la iglesia. Dios le ha dado un don a cada uno de ustedes. No está esperando que venga otro día, que venga el otro año, que venga el otro mes. Ahora es momento de levantarse y decir como las águilas de plata de los romanos: yo estoy definido por Cristo a servirle. Me quieran en la iglesia o no me quieran, me presten atención o no me presten, yo es mi refugio donde encuentro gozo. En la iglesia me refugio en Dios, en la iglesia me refugio en la victoria de Cristo. No hay otra alternativa para ninguna familia. Es la iglesia junto al liderazgo y junto al pastor para poder vencer, para poder conquistar en medio de los procesos. Porque en medio de los procesos más difíciles es cuando Dios se manifiesta. Ya casi para terminar. Ahora quiero hablarles de un acontecimiento histórico también en Israel, para que vea que en los procesos es donde Dios más muestra su poder. Dice la Biblia que en un tiempo los reyes se habían corrompido, habían hecho lo malo delante de Dios y habían hecho pacto con los ídolos. Y llegó como consecuencia del pecado una hambruna tan extrema que podemos decir así en palabras sencillas, que un tiempo de comida de lo más humilde que puede haber tuviera el valor de unos $500 ahora, porque no había comida. Y la ciudad de Samaria estaba rodeada por el ejército. Y no había manera de salir porque el ejército había dicho: si esos se quieren quedar allí que se mueran de hambre. Nosotros aquí los vamos a tener esperando hasta que salgan. Pero había un grupo, había un remanente que en medio de esa corrupción creían en Dios. Esa es la diferencia. Y fíjese que en medio de eso es que Dios, hermanos, es tan tremendo para obrar, que dice la Biblia que en medio del fuego cruzado habían 4 leprosos. ¿Qué puede hacer un leproso? Y más en aquel tiempo, del tiempo de la ley, era un hombre que no se podía acercar ni a lo sagrado. Y entonces ellos estaban en medio del fuego cruzado. Aquí estaban los sirios, allá estaba Israel, y en medio estaban ellos por acá. Ya no tenían que comer, estaban dispuestos ya a morir. Un proceso tremendo. Y dice la Biblia que en determinado momento hicieron un concilio, es decir, hicieron una reunión los leprosos y dijeron entre ellos: ¿qué hacemos? Porque de todas maneras vamos a morir. Si nos pasamos para allá, para nuestra gente, nos vamos a morir de hambre con ellos. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Entonces alguien dijo: ¿qué proponen? Uno propuso: pues vamos al ejército de los sirios.
para que vea los procesos de Dios como son. Y dijo uno, vamos a los sirios, a nuestros enemigos. Pues dijo, si ellos nos perdonan la vida, qué bueno. Y si nos matan, de todas maneras aquí nos vamos a morir de hambre. Y si vamos con nuestros hermanos adentro allá de Samaria, vamos a morir de hambre allá. Eso es lo que quiero enfatizarles, hermanos, que no importa el problema que estés pasando, sigue confiando en Dios. No te quedes quieto. No te quedes allí, hermanos, como que nadie está a tu favor. Sigue confiando en que Dios en cualquier momento te va a traer la respuesta a tus oraciones. Y dijo otro, podemos ir, vamos pues. Bueno, los 3, los 4 empezaron a caminar para el campamento de los sirios. Y mientras ellos iban caminando, los sirios, dice que Dios hizo que ellos sintieran un estruendo, como que iba un gran ejército en contra de ellos. Y dijeron los sirios, el Señor de esta gente, o no, dijeron ellos de esta manera, Israel se ha unido a todas las naciones de alrededor, se han unido a ellos, y un gran ejército viene, entonces nosotros no les vamos a poder hacer frente. Y comenzaron a huir, y comenzaron a correr, y comenzaron a irse, y comenzaron a dejar aquel lugar. Y entonces no eran más que 4 leprosos que iban caminando así buscando comida. Pero es que en ese ruido que ellos hacían caminando era el proceso de Dios para visitar a Israel. Es el proceso que Dios está haciendo para visitar la iglesia Torre Fuerte. En el proceso que esté viviendo, Él te está visitando. Él está contigo, Él está con el pastor, Él está con este ministerio. Gloria sea a Dios. Y luego llegaron al campamento y lo encontraron solo. Y estaban todas las provisiones. Habían caballos, habían, hermanos, allí de toda clase, animales que estaban allí llenos de provisión. Y entonces había comida en abundancia. Y dijeron, ¿qué pasa? Parece que han dejado solo este lugar, vamos al otro. Y fueron al otro campamento y pasaba lo mismo. Y fueron al otro y comenzaron aquellos leprosos a saciarse de comida. Porque cuando Dios te visita, cuando pasas el proceso, llega la victoria de Dios y sacia tu vida y sacia tu alma del poder de lo alto. Y cuando Dios te sacia, todo temor se va, toda tristeza se va, porque llega el gozo del Señor. Pero cuando te llega la victoria, acuérdate de los demás. Dijeron estos leprosos, no es bueno que solamente estemos aquí nosotros comiendo, bebiendo, sino vamos allá y digámosle al rey que este campamento está solo, que este campamento ha sido conquistado, que este campamento algo ocurrió. Pero ellos ignoraban que el Dios del cielo había visitado a Israel y le había dado cumplimiento a la palabra de un profeta, un hombre de Dios, un ministro de Dios. Es profeta de Dios y habla las verdades de Dios. Por eso, hermanos, qué bendición tener un pastor, qué bendición tener un líder, qué bendición tener un hombre de Dios que se pone entre Dios y el pueblo y le dice, mira, hay jóvenes, hay niños, hay líderes, hay familias que te necesitan, Señor. Y quizás cuando ustedes están reposando, están durmiendo, cuando ustedes están tranquilos, cuando andan en algún parque, cuando andan en algún mall, cuando andan en algún momento de descanso, el pastor está intercediendo por ustedes. Qué bueno que hayan hombres de Dios de esa manera, que le creemos a Dios, que le creen a Dios donde quiera que están, porque la iglesia de esa manera es bendecida. Gloria a Dios. El proceso puede ser duro, pero la victoria llega. Así es que, hermanos, son una iglesia victoriosa. Han conquistado. Aquellos hombres, hermanos, fueron a dar las buenas nuevas, que el Señor había visitado aquel lugar y los asirios habían huido espantados. Porque cuando Dios te da respuesta, no hay nadie que te la pueda detener. La bendición para el pueblo de Dios se manifiesta en Cristo Jesús y en una iglesia que le crea a Él. A Dios sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente quiero decirles una invitación a que comprenda el llamado pastoral. Mire en las áreas que trabaja el pastor. Su trabajo es mental, en primer lugar. Su trabajo es emocional.
Su trabajo es espiritual. Su trabajo es de visión, es de ser visionario, programar para el futuro, para que la iglesia sea poderosa en Dios. El trabajo de él es ser ejemplo. Todos los demás se pueden equivocar, menos el pastor. Su trabajo es físico. Y yo le digo por experiencia, el trabajo mental es desgastante. El trabajo emocional también es desgastante, porque las emociones, hermanos, están allí. Y cuando hay una familia dolorida, el pastor lo siente. El pastor llora por esa familia. Cuando hay algún joven en una situación adversa, el pastor también, sus emociones están allí, porque nosotros en los jóvenes, ¿sabe qué vemos en el futuro? Vemos otro pastor, vemos otro líder, vemos otro hombre de Dios. Aunque a los jóvenes hay muchos de los ancianos que no les dan crédito, pero los pastores decimos, en ese joven vemos futuro. El trabajo es espiritual, es guerrear contra las huestes de maldad, es hacer oración, es elevar delante de Dios, hermanos, las peticiones de la iglesia. Y todo esto es una carga. Su trabajo es de visión, es estar proyectado. Aunque los demás no creen, nosotros creemos que la iglesia va a seguir siendo victoriosa. Su trabajo es ser ejemplo a los demás. Y también su trabajo es físico. Si es que reconozca siempre a su pastor. Y yo quiero terminar con esta frase: pastor, sigue escribiendo el libro de tu historia y deja en cada página una sagrada huella, que el premio lo tendrás allá en la gloria. Y en cada oveja salvada tendrás allá una estrella. Dios les bendiga, pónganse de pie. Agradecemos a Dios porque aquí hay un pastor, aquí hay un liderazgo, aquí hay un hombre, hay una familia pastoral que vela por ustedes. Pero no hay duda que ustedes le tienen un gran aprecio a esta familia. Les animo a que sigan de esa manera. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre glorioso, buen Dios soberano, te agradezco por haber tenido este honor de hablar de tu palabra. Por haber, Señor, sido en esta mañana el que dio esta reflexión de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender los procesos que nos toca vivir, y que a través de ese proceso podamos mostrar que estamos definidos a servirte, tanto la congregación como la familia pastoral. Mira la vida de nuestro hermano Rigo, Dios, este hombre que tú has levantado en esta ciudad, que lo has puesto, Dios mío, en esta congregación, que es de bendición a estas familias, pero es de bendición a la comunidad que los rodea. Tu gracia sea sobre él, dándole sabiduría, dándole inteligencia, dándole, Señor, esa gracia necesaria para ser útil a los demás. Manténlo, Dios, como hasta el día de hoy, un hombre muy entregado a tu obra, con una característica especial de humildad. Bendice esta congregación, Señor. Tus promesas se hagan realidad en ella, y tu bendición fluya en los corazones. Bendice, Dios, a todos. Bendigo la familia pastoral con la bendición sumo sacerdotal de Cristo. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Y las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que expresé, lo debo todo a Dios. Sea la gloria, a Dios sea la gloria, a
Muchas gracias, Dios. Bendito tu nombre, Señor. Muy bien, hermanos, un privilegio haber estado con ustedes, haber sido el exponente de la palabra del Señor. Espero que sus corazones hayan sido fortalecidos y que la victoria es segura en Cristo, pero tiene un proceso. Hay que vivirlo y hay que mejorar dentro del proceso. La gracia de Dios sea con todos y entrego este tiempo. Dios me les bendiga.